Pues vamos a comenzar una nueva predicación que Dios nos permite para enseñarla para su iglesia y esta yo la titulé Renuncia al pecado. Tenemos que ser radicales, ¿sí? No podemos ser tibios porque tibio nos va a vomitar, ¿sí? Dice su palabra en Santiago que una fuente no puede dar agua dulce ni agua salada. Va a ser de un solo sentir, ¿sí? Y debemos de pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza para que resistamos y renunciemos a todo lo que no le agrada a Él. Porque nosotros en nuestra fuerza nunca vamos a poderlo lograrlo, ¿sí? Necesitamos el poder y la misericordia de nuestro Señor. Así de que ese es el título de la predicación, Renuncia al pecado, y vamos a comenzar en Daniel capítulo 4. Está después de Ezequiel. Y aquí en este pasaje de la palabra, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y Daniel, siendo un joven, pero lleno de la revelación y del poder del Espíritu Santo, le da la interpretación de este sueño al rey Nabucodonosor. Y esto es lo que le dice Daniel al rey Nabucodonosor, porque ellos estaban ya deportados en Babilonia, ¿sí? Y la causa de la deportación era el pecado, era la desobediencia. Por eso el pueblo de Israel duró 70 años en el cautiverio. Y si nosotros no hacemos lo que a Él le agrada, pues vamos a ser esclavos, ¿sí? Y un esclavo no tiene el privilegio de vivir una vida digna, ¿sí? Aquí en este mundo. Un esclavo siempre va a estar necesitado de un trabajo, necesitado de un techo, necesitado de restauración, de regeneración, de sanidad, ¿sí? Siempre va a haber problemas en la persona que esté practicando el pecado. Por eso es importante que nosotros entendamos y sepamos discernir las cosas buenas de las malas, ¿sí? Nosotros no debemos de caminar a tinta, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para que vivamos una vida digna, agradándole a nuestro Dios y que Dios también bendiga el fruto de nuestro trabajo. Y esto dice el 24, dice: la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Esto es lo que le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Dice: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere, ¿sí? A veces nosotros creemos que nosotros somos ¿no? Que nosotros tenemos el poder, no. Es de nuestro Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que reconocer, ¿sí?, que nosotros, si estamos afligidos, si nosotros estamos enfermos, si hablo de una enfermedad mortal, no es por nuestro Señor, es por nuestros pecados. Es por nuestras malas decisiones, una decisión económica, que tomamos una decisión que no debemos de haber tomado. Eso no quiere decir que sea pecado, pero eso también te va a arrastrar a que tú seas esclavo, porque tú no sabes ver las consecuencias que vienen en el futuro. Nosotros tenemos que tener la capacidad y la habilidad de si podemos hacerlo o no hacerlo, ¿sí? No podemos tomar un compromiso si el día de mañana lo vamos a cumplir, ¿sí? Y para que lo cumplamos plenamente necesitamos la bendición de nuestro Señor, que es la que enriquece y no añade con él tristeza. Dice: habitarás con los animales salvajes, comerás pasto como el ganado
y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Si tú no reconoces el pecado en el cual tú estás, Dios no te va a cambiar. Dios no te va a transformar. Tú debes de reconocer y yo debo reconocer lo que somos, lo que hacemos y lo que hablamos. Cuando nosotros sepamos reconocer el tipo de persona que somos, nosotros le vamos a dar lugar a Dios que Él entre en nuestras vidas. Si nosotros no le abrimos nuestro corazón y reconocemos lo que somos, no esperemos que Él venga en ayuda de nosotros. Tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que nos ama, pero también tenemos un Dios que nos corrige y nos disciplina. Y si queremos su bendición, tenemos que apartarnos de la maldición. Porque aquí también hay bendición y maldición. El pecado es una maldición para el ser humano. El pecado te deforma, el pecado te enferma, el pecado te mata. Eso no es bendición de Dios. Es una maldición que tú mismo has traído hacia tu propia persona o hacia tu propio entorno que es tu casa. Y tú debes de renunciar si tú quieres el favor de Dios a tu vida. Por eso dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a veces el padre y la madre quieren ordenar a los hijos. Y esto no lo hagas, y esto sí. O sea, cuando nosotros no podemos ordenar las cosas, nosotros no podemos cambiar la actitud y el comportamiento de nuestros hijos ni de todo ser humano. El único que tiene el poder y la autoridad se llama Jesús. Él es el que cambia, Él es el que renueva, Él es el que transforma. Y eso es lo que le estaba diciendo Daniel al rey Nabucodonosor. Hasta que usted reconozca, ¿sí?, que solo Dios es el que da poder, porque su reino es sempiterno. Y los reinos de aquí de la tierra son temporales. Ahorita tenemos a nuestro presidente municipal, es un reino porque es un presidente, pero su ciclo se termina durante 3 años y se acabó. De un presidente de una república, de una nación, de igual manera. Y el reino de nuestro Señor no tiene principio ni tiene final. Esa es la soberanía de nuestro Señor. Y Él pone, dice que Él pone reyes y quita reyes. ¿Sí? Rey es un gobernante, es un presidente. Y esa es la soberanía de nuestro Señor. Dice, y que se los entrega a quien Él quiere, no a lo que yo crea, no a lo que yo piense. Si yo me estoy esforzando, y no es por mis fuerzas, dice que no es con espada, ni es con ejército, más con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice el 27, esto es lo que le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Dice, por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. ¿Sí? Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. ¿Sí? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, nosotros no nos vamos a volver a levantar. Porque el único que nos puede levantar de donde estamos se llama Jesús. Así como levantó a Lázaro de entre los muertos, así nos puede levantar a nosotros si nosotros renunciamos de los pecados en los cuales estamos caminando. Para que aprendamos que solamente la soberanía de Dios se establece sobre todo el mundo y toda la tierra. No hay gobierno que sea eterno. Todo es transitorio. Todo lo de este mundo es pasajero. Tarde o temprano va a ser destruido. ¿Para qué nos afanamos en estar queriendo hacer y tener? Cuando la soberanía de Dios se establece en la vida de la persona,
Él siempre nos va a dar más de lo que necesitamos. Hay muchas familias o personas que se afanan, ¿sí? Se vuelven hasta codiciosas, avariciosas, y a final de cuentas terminan enfermas y la enfermedad los mata. ¿Sí? Hay que buscar su reino y su justicia para que su bendición, que es la que enriquece, venga sobre nuestras vidas. Siempre Él y siempre Él. ¿Sí? Entonces dice, renuncia al pecado, ¿sí? Porque 7 años comió pasto como un animal, por la soberbia, por la altivez. ¿Sí? Dice el 28, en efecto todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Fíjese lo que dice el 29, 12 meses después, mientras daban un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia. O sea, él se paseaba y se jactaba, ¿sí? Porque era el imperio babilónico, tenía sus llagadas a naciones, ¿sí? Controladas, y cada nación tenía que darle una porción cada mes, cada año, según lo que él estableciera para su reino. De trigo, cebada, oro, plata, madera, eso así. Y él creía que él era. Él no reconocía la soberanía de Dios. Y por eso Dios permitió que humillarlo, ¿sí? Para que reconociera lo que era. Y así también nosotros tenemos que reconocer lo que somos. Porque dice después aquí en el 30, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. O sea, como si él fuera el que hizo todo. Cuando Dios es el que da poder para hacer riquezas. Cuando Dios es el que da la sabiduría para ir incrementando lo que Él nos va a depositar en nuestras manos. Simple y sencillamente nosotros somos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. No para jactarnos, ¿sí? No para ser una persona altiva, prepotente, no. Sino reconocer que es por Él. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No son malos los bienes, no es malo la riqueza, no son malos nada. Lo malo es la persona que los posee. Como en este caso el rey Nabucodonosor. Él creía que era por su esfuerza, ¿sí? Que él tenía lo que había logrado a través de su fuerza, de su poder. Cuando Dios dice que Él da poder, ¿sí? Si nosotros no tenemos a Dios, no tenemos poder, no tenemos nada, somos vulnerables. Pero con Él nos enseña su palabra que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No que te están venciendo, no que te están destruyendo, no que te están robando, no. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y eso va a cambiar la circunstancia de nuestra vida, de nuestra familia. ¿Quién es el que lo va a cambiar? Nuestro Dios. Dice el 31, no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se ha quitado. O sea, todo lo que era se le quitó, porque no era de él. Y no, nada es de nosotros, ni nuestros hijos, porque la palabra nos enseña, dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién te los prestó? No te los regaló. Nos los ha prestado para encauzarlos en su plan y en su propósito. Por eso dice, corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos mucho tiempo desde la niñez irlos encauzando en el camino de Jesucristo. Y ese es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en este mundo. Nadie tiene una autoridad eterna. La autoridad es nuestro Dios. Y su autoridad permanece por los siglos de los siglos y eternamente para siempre.
Lo de nosotros tiene caducidad, todo se termina. Tenemos límite. Que te sientas es otra cosa, pero no somos. ¿Sí? Una cosa es que tú te sientas o que tú te creas, y otra cosa es que seas. Y sinceramente no somos nada, porque es su palabra que nada nos trajimos y nada nos llevamos. Cuando llegamos, ¿cómo llegamos? Desnudos, ¿cómo nos vamos? Porque Dios nos enseña a través de su palabra, para guardar la cordura y para guardar la humildad. ¿Sí? Nuestro Dios nos enseña que Él es manso y humilde de corazón. Y eso es lo que tenemos que reflejar a través de nuestro testimonio, no de palabras, viviendo una vida en santidad y reconociendo en todas las cosas que Él es el que está obrando y trabajando en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. No decir, ay, que por mí, no, porque yo soy muy bueno. No es por nosotros, es por la gracia y la voluntad de nuestro Señor. Así que tenemos que renunciar al pecado, porque si no, el pecado, donde quiera que andamos y vayamos, el pecado nos está acechando. Es como si fuera tu guardaespaldas. Donde quiera que tú vas, ahí está el pecado contigo. Si tú no renuncias al pecado, tarde o temprano, el pecado te va a exhibir. Te va a decir, oye, acaban de matar a fulano, pero pues si era buena gente, pues aparentaba. ¿Sí? Porque los hechos reflejan otra cosa. Porque si somos, ahora sí que hacedores de la palabra, Dios va a cuidar y velar por nuestras vidas. Porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. Vayamos a la carta de los Efesios, capítulo 4. Porque cuando estábamos en el mundo, estábamos en el pecado, practicábamos el pecado. ¿Por qué practicábamos el pecado? Porque habitábamos en el reino de la oscuridad, en el reino de las tinieblas, no mirábamos nada. Hoy en día no podemos decir lo mismo. Nuestro Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, que es la luz. Ahora ya no va a haber excusa de decir yo no sabía. Ahora tenemos que darnos a la tarea de escudriñar la palabra para conocer el plan y el propósito por el cual Dios nos sacó de ese reino. Cuando estábamos en ese reino de las tinieblas, que es como aquel ciego, no ve nada, no entiende nada. Si tú le dices, aquella casa está bien bonita, pues ni siquiera la va a entender porque pues no la ve. Así estábamos nosotros. No mirábamos nada, todo parecía normal, a nadie estamos agrediendo, a nadie estamos ofendiendo, cuando estábamos robando al vecino, cuando estábamos agrediendo al que pasaba. Porque antes vivíamos así, en el pecado. Pero ahora que estamos en la luz no podemos seguir viviendo en el pecado. ¿Sí? Por eso nuestro Señor nos enseña a través de su palabra, el que confiesa sus pecados, ¿sí? Que tú reconoces lo que tú eres y tú confiesas sus pecados a Dios, no al Padre, como lo hace el católico. ¿Sí? Tú los confiesas ante Dios. ¿Qué tiene que hacer? Usted está aquí en esta dirección y confiesa sus pecados y se va al lado derecho. ¿Sí? Se aparta de lo que estaba haciendo. No te quedas en el mismo lugar. O sea, nomás le pides perdón y sigues pecando. No, eso no. Eso no es un arrepentimiento de corazón. ¿Sí? Eso nada más es de tu boca. Cuando tú abres tu corazón y te arrepientes, tú te apartas de ese camino y empiezas a seguir a Jesús. Y Él empieza a tratar tu vida, empieza a direccionar tus caminos, te empieza a cambiar, a renovar y a transformar. Tomar la actitud de hablar, de pensar, de caminar. Y eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros.
Por eso tiene que ser visible en la vida de cada uno de nosotros cuando Dios está trabajando. Porque Dios, cuando llega a la vida de cada persona, de joven, adolescente, niño o anciano, viene una renovación y una transformación. Cuando no hay cambio, es porque nada más es una religión. ¿Sí? Pero si te sacó de la droga, te quitó de lo mentiroso, te sacó del X o tal, alcoholismo, pleitista, ¿sí? Egocentrista, dices tú, entonces Dios está trabajando en mi vida, porque Dios me está cambiando, ya no soy lo que era antes. Pero si tú sigues haciendo lo que hacías en el mundo, eso es una religión. Y la causa es que Jesús no está en tu vida. Porque si Jesús llega a tu vida, Él no está dormido. Él trabaja para edificar lo que un día Satanás estaba destruyendo de tu cuerpo, de tus miembros. Y eso es lo que queremos nosotros a través de su palabra. Efesios 4, versículo 20. Y esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. No todas las doctrinas son iguales. ¿Sí? Doctrina significa enseñanza. ¿Qué te han enseñado? ¿Qué les enseñan en el catolicismo? Venerar ídolos, imágenes. Eso es lo que les enseñan. Confirmación, bautizo. Cosa que la Biblia no nos enseña eso. Esas son enseñanzas de hombre. Porque las estableció el hombre, no las estableció Dios. ¿Sí? Y esos son dogmas que a la gente hoy en día las tienen como una verdad, cuando es una mentira. ¿Sí? La verdad es la palabra. Y la palabra nos enseña de qué manera debemos de vivir y caminar. Por eso le dice Pablo, le está exhortando a la iglesia de los Efesios, dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? O sea, ¿por qué sigues pecando si yo te dije que no pecaras? Cuando tú eres un ignorante, dice, pues yo no sabía. Pero diciendo, no, la enseñanza de Jesucristo es vivir en la verdad, caminar en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué sigues haciendo lo que quieres? Porque nada más te dijeron, reúnete en una iglesia que se dice ser cristiana y con eso es más que suficiente. Eso no tiene ninguna relevancia. Lo que tiene relevancia es que tú practiques lo que Él te está demandando y enseñando. Es lógico que tú, ¿cómo vas a practicar algo que todavía no te ha enseñado? Pero en la medida que Él te esté enseñando y abriendo los ojos, tú tienes que practicar cada una de las porciones que Él te está enseñando, ¿sí? Para que de esa manera nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Ok, me dice que ya no mienta, o que ya no voy a mentir. Y Dios a través de eso va a ir cambiando nuestra actitud y nuestro comportamiento. Dice el 21. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Jesús. Él no es mentiroso. ¿Sí? El padre de mentiras se llama Satanás. ¿Sí? El engañador y el acusador se llama Satanás. Entonces, si nosotros tenemos el comportamiento de lo contrario, entonces no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo. Y es donde nosotros debemos de examinarnos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Porque hay una causa, hay un problema. Lo que hacemos tenemos que saber para quién lo hacemos. No podemos decir que no sabemos lo que hacemos. Si yo me voy a la cantina, yo sé que lo estoy haciendo para Satanás. No es para Jesucristo. O si me voy a drogar de igual manera. Yo tengo que tener la capacidad
de poder discernir esas cosas, porque soy el templo del Espíritu Santo y no puedo destruir este cuerpo que es el templo de Dios, porque si yo me destruyo, Dios me va a destruir a mí. Dice el 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. La ropa de la vieja naturaleza, que está contaminada, ¿por qué? Por el pecado. Cuando nosotros estamos caminando en el pecado, hasta lo que nos ponemos se contamina. No solamente nuestro cuerpo, también la ropa. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que supura nuestro cuerpo? Toxinas, todos. Se contamina la ropa también. Pero no está hablando de ropa, te está hablando de un cambio. ¿Sí? De la carne al espíritu, porque Dios no es carne, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, y el espíritu nos va a guiar a toda verdad, no te va a guiar a la mentira. Yo te digo, ¿sabes qué? No te drogues, y yo te estoy diciendo que no te drogues, porque eso no es bueno para Dios, ni para ti, y eso te lo estoy hablando y enseñando, y si tú lo obedeces, el día de mañana vas a ser diferente, porque Dios está viendo que tú sí eres una persona obediente y que estás preparada para ser renovada y transformada. Sí, pero hay una persona que dice, oye, no deja de mentir, y parece que le está hablando uno a la pared y sigue mintiendo. Y Dios ya lo sabe todo. No solamente ahora sí nuestro presente, nuestro futuro y nuestro final. Él sabe quiénes son los que realmente hacen lo que Él le agrada. Se les enseñó que deben de quitarles el ropaje. ¿Sí? O sea, despojarte del pecado. Despójate de la maldad. No permitas que Satanás te meta dardos. ¿Sí? O cuando te ponga un mal pensamiento en el nombre de Jesús, fuera todo pensamiento. No permitas concebirlo y ahora sí engendrar el pecado en tu vida. Porque nosotros no estamos exentos de que venga un pensamiento malo, pero sí tenemos el poder y tenemos que tener la capacidad de renunciar. ¿Sí? No que dice, no, pues voy a ir a robar y ese pensamiento lo concibes y al rato ya estás ahí robando. No. O sea, nuestra mente es fuerte y poderosa en el nombre de Jesús cuando hacemos lo que le agrada. Cuando estamos fuera de Dios, nuestra mente y nuestro corazón están débiles y somos una marioneta en las manos de Satanás. Si Él te dice, vente a echar una cerveza y te vas. ¿Por qué? Porque nuestra mente está débil. Por eso nuestro Señor le dijo a Josué, ser fuerte y valiente. No de lo físico, no. Mente y espíritu, poder y autoridad. Porque hay muchos que están bien buenos, pero ¿qué se ganan? Si Satanás los maneja como marionetas. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros. Dice, de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces, ¿quién las está engañando? Satanás. Dice, no, eso no es malo. Si te tomas una cerveza no es malo. Jesús hizo el vino. El vino que hizo Jesucristo fue de perfección y de excelencia. Ese no embrotecía, ese daba alegría. ¿Sí? No los embriagaba, como lo que hoy hacen las empresas y las grandes industrias alcoholeras, tequileras, que te tomas uno o dos y andas ahí todo. No puedes comparar lo que hizo Jesús con lo que hace el hombre. Nunca va a ser igual. Pero la gente siempre busca la manera de cómo escudarse y de lo que va a hacer. No, pero si Jesús, podemos tomar ese vino y no pasa nada.
Embriágate, dice, del Espíritu Santo. Te va a dar gozo, te va a dar alegría, llénate de su presencia. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si venimos y nos gozamos, es la alegría de nuestras personas. No lo es el vino. Dice el 23, ser renovados en la actitud de su mente. El que te va a renovar, el que va a transformar tu mente se llama Jesús. ¿Cuándo? Cuando tú obedezcas lo que Él te está demandando. Nosotros no podemos cambiar la mentalidad de la persona. El que tiene el poder es el que nos creó. No hay nadie más. ¿Sí? ¿Por qué crees que la gente anda como anda en el mundo? Con alcoholismo, con droga, anda robando. Porque ahora sí que Satanás tiene el poder para cambiar lo que Dios te estableció en tu cerebro, en tu mente. Tenemos aquí todo el control de todo nuestro cuerpo. Fíjate cómo es nuestro Dios. Y Satanás tiene el poder de hacer cómo cambiar el entorno del ser humano. ¿Sí? Que hay una necesidad por irse a drogar, por irse a alcoholizar, por irse a robar, por irse a matar. Satanás tiene el poder para cambiarlo. ¿Sí? Pero esa no es la naturaleza que Dios estableció, porque cuando nacimos conforme a su imagen y semejanza. En la medida que nosotros fuimos pecando y transgrediendo sus mandamientos, estatutos y decretos, Satanás fue tomando el control de nuestras vidas. Y para que Dios empiece a obrar y trabajar en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que arrepentirnos. Para que venga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y Él empiece a ordenar lo que Satanás estaba desordenando. Por eso hay muchas personas que tienen un rencor y un odio insaciable contra sus padres, contra sus madres, contra sus hermanos. Eso no es algo espontáneo, es algo que ya tienen dentro de su mente y de su corazón. Ya están arraigados, porque en esa medida Satanás los tiene como esclavos y solamente Dios te puede libertar. Por eso dice en el Evangelio de San Juan 8:31, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Si tú conoces a la verdad que es Jesús, Él es el único que te va a libertar del pecado, ¿sí? De la condenación que viene para todos aquellos que están viviendo bajo maldición. Y dice el 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O sea, deja lo malo, ahora te vas a poner el ropaje bueno, de la verdad, de la justicia, del amor, de la paz. Y todo lo que Él te empiece a enseñar, bueno, eso es lo que tú tienes que tomar. Y dejar todo lo malo, desecharlo. Y de esa manera Dios va a obrar y trabajar en tu vida. No se trata nada más de estar sentados. No, tenemos que esforzarnos. Y si no podemos en nuestra fuerza, tenemos que pedirle ayuda a nuestro Señor. Ayúdame porque yo no puedo dejar esto. Ayúdame porque yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Dice que al que pide se le da. ¿Sí? Si le pedimos para hacer lo que Él le agrada, Él nos lo va a conceder, hermanos. Pero si tú le pides para hacer lo malo, lógicamente que no te va a dar nada. Pero si le pides para agradarlo a Él, Él lo va a hacer. Porque tenemos un Dios bueno y que para siempre es su misericordia. Y habla de justicia y santidad. Porque sin santidad, dice su palabra, que nadie verá al Señor. ¿Sí? Santos, tenemos un Dios santo, santo, santo. Y por eso nosotros somos santos, no son las imágenes, no son los ídolos, no somos nosotros. Pero la ignorancia que hay en el mundo
los lleva a estar pecando. ¿Sí? Por eso es importante estar escudriñando la palabra, porque la palabra va a abrir nuestros ojos y la palabra es nuestro Dios. ¿Sí? Cuando no nos metemos a la palabra, pues es como si estuvieras cegado. Aunque no está ciego, pero espiritualmente sí está ciego. ¿Sí? Y cuando empiezas a escudriñar la palabra, dices, pues yo no sabía que aquí estaba esto. Pero ya te diste cuenta y ahora practícalo. Y de esa manera Dios va a empezar a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. No hay otra forma como Dios se mueve en la vida de como nosotros como cristianos o como humanos o como tú quieras ponerle. ¿Sí? Si nosotros le somos fieles en lo poco, que me diga, no mientas, no miento. El día de mañana dice, ¿sabes qué? Ahora ama a tu prójimo. Y si lo amo, el día de mañana dice, ¿sabes qué? Ahora háblale a tu hermano. Y en la medida que nosotros vayamos tomando el compromiso de lo que Él nos está hablando, Él nos va a ir cambiando y transformando. Y nos va a estar bendiciendo. Porque Él conoce nuestras necesidades. Antes de que tú le pidas, Él ya sabe cuál es tu necesidad. Él ya sabe cuál es mi necesidad. Y es al Dios que le servimos. Vayamos a Nehemías. Capítulo 4. Versículo 3. Nehemías capítulo 4, versículo 3. Y aquí en este pasaje de la palabra de nuestro Señor, Nehemías también había sido de los deportados junto con Esdras a Babilonia durante los 70 años que el pueblo de Israel vivió en el cautiverio. Y a través de la soberanía de nuestro Señor, Dios permitió que Nehemías regresara a Jerusalén para reedificar lo que era el templo y los muros de Jerusalén. Entonces siempre va a haber alguien quien se opone. Y aquí nos lo habla la palabra, dice, y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta unas horas si se sube a ese montón de piedras, los echa abajo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Reconstruyendo lo que Dios les mandó a hacer en Jerusalén. Porque cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia 70 años, fue destruido la Jerusalén, el templo y todos. ¿Sí? Entonces Dios en su soberanía vuelve a poner en el corazón aún de las personas que no son del pueblo de Israel para que vayan y reedifiquen lo que se había destruido. Y estas personas se oponían. ¿Sí? O sea, ni ayudaban, ni participaban, sino que siempre estaban a la expectativa de cómo desanimar para que fuera edificada la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, dice, por eso oramos, dice el Nehemías, por eso oramos, dice, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pelearon con ellos. Si nosotros tenemos que pedir en dirección a nuestro Señor. ¿Sabes qué es lo que nos están diciendo? ¿Sabes qué es lo que nos están haciendo? Que tu justicia y tu verdad se establezca, Padre, sobre sus vidas. ¿Sí? Nosotros no podemos maldecir, ¿sí? Porque Dios nos sacó de la maldición para ser de bendición. Pero lo que sí podemos decirle, Señor, tú que ves, tú que escuchas, tú que sabes lo que está pasando, Señor, que se haga tu justicia acorde a tu plan y a tu propósito que tú tienes sobre su persona o sobre el mundo entero. ¿Sí? Nosotros no podemos decir, mata a este.
¿sí? Él es el que va a tomar decisiones. Nosotros simple y sencillamente podemos orar, protégenos de todos esos tipos de personas. ¿Sí? Ciega su mente, ciega su corazón y sácalos fuera de nuestro entorno. ¿Sí? Para que el peligro no llegue a nuestra casa. Eso es lo que sí podemos hacer nosotros, pedirle a nuestro Dios. Pero también podemos estar guerreando, ¿sí? Para que la maldad no llegue a nuestra casa. Dice el versículo 5, no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. No pases por alto su maldad, ni sus pecados. Nuestro Señor no va a pasar por alto nada, de lo que estamos haciendo mal. Él tiene una libreta que está escribiendo todo. Lo que hacemos día con día. ¿Sí? Él tiene una libreta y un lápiz que está, lo que estamos haciendo cada uno de los que estamos aquí en este mundo. Por eso el día de mañana no hay excusa que tengamos delante de Él. Señor, yo no sabía. Señor, yo no podía. ¿Y por qué no pediste ayuda si no podías? Y si no sabías, ¿por qué no fuiste a que te enseñara? Por una, por otra cosa, no va a haber excusas. Lo que Él tenga para nuestras vidas, eso va a ser el decreto. ¿Sí? Esa es su palabra, que vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Un tribunal es para juicio, ¿sí? Para sentencia, ¿sí? A condenación o salvación. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿sí? Va a ser para dos cosas. Para condenación eterna en el lago de fuego o para salvación eterna con nuestro Señor. Acorde a lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Sí? No es nada sencillo. Tenemos que tomar el compromiso tal y como es. ¿Sí? No es de venir a la iglesia y que Dios te bendiga y todo. No, 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 no. Tenemos que esforzarnos, tenemos que apartarnos del mundo, porque somos la novia del Cordero de Dios. ¿Sí? Y Él nos está viendo qué es lo que estamos haciendo. Solamente la gente que no tiene su Santo Espíritu no ve nada. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que donde quiera que vayamos, Él nos está examinando. Donde quiera. Si aún dice la palabra, si aún nos metemos debajo de la piedra, dice, ahí está Él. ¿Dónde podemos irnos que no nos vean? Hay muchos que nos van a insultar, pero no nos vamos a poner, porque sabemos que no son ellos, es que mora dentro de ellos. ¿Sí? Porque si nos vamos a poner a contender, vamos a salir mal. Entonces, ¿dónde está la seguridad de Dios? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Qué es lo que hay en el corazón del ser humano? Y eso se va a reflejar a través de lo que exponga con su boca. Dios es el que va a pagarle a cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. Él es el que nos va a juzgar. ¿Sí? Él es el que nos va a dar ahora sí, el siga o el alto. ¿Sí? Tú te quedas acá y tú llegas allá. Y Él ya lo sabe todo, porque para nuestro Dios el futuro ya es historia. Para nuestro Dios lo que nosotros no sabemos el día de mañana, Él ya lo sabe todo. ¿Por qué se le puede ocultar? Si Él es el creador de todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle, que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para no caer en el engaño de Satanás. Porque si nosotros no vemos el día de mañana, pues ahí vas a quedar atrapado. Vayamos a Oseas, capítulo 14.
Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Señor, ¿eh? Oseas capítulo 14, versículo 9. Dice, el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Estas cosas, ¿quién es? La palabra de Dios. Las entiende o las practica, las vive. No la entienden porque no todos la practican. Porque se imagina si todas las iglesias practicaran lo que Dios nos enseña y nos demanda, ¿cómo viviríamos? Una vida llena de bendiciones de nuestro Señor. Pero en las iglesias están llenas y cada quien hace lo que quiere. Por eso esto es lo que dice el profeta Oseas. Dice, el que es sabio, no dice que todos son sabios, ¿sí? Dice, el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Y continúa diciendo, dice, ciertamente son rectos los caminos del Señor. Habla del camino de nuestro Dios, habla de la verdad de nuestro Señor, habla del amor de nuestro Señor, habla del poder de su Santo Espíritu. Y dice, en ellos caminan los justos. Por eso decía el salmista, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. ¿Por qué hablas? Porque nosotros somos imperfectos. Nosotros cometemos pecado, no practicamos el pecado. Pero en la medida que le pidamos dirección a Dios, vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, y sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No vamos a ser la par, ¿no? Él es perfecto y nosotros vamos a estar aquí. Él es perfecto y ellos están hasta el suelo. No tiene nada de Jesús. No hay crecimiento, siempre y sencillamente una religión, una tradición, una costumbre. Tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia de nuestro Dios. Y termina diciendo, mientras que ahí tropiezan los rebeldes. Los que se oponen a la verdad son los que van a tropezar siempre. ¿Sí? Que le dicen, hey, no hagas esto. Y siguen. No seas mentiroso. Y siguen. ¿Con qué están tropezando? Con la roca. ¿Sí? Por eso es importante pedirle dirección a Dios que Él abra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Entonces, ¿de qué sirve que estemos aquí en la iglesia si estás tropezando? Si así está caminando el mundo, ¿cuál es la diferencia? Jesús es justo y nosotros tenemos que imitarlo a Él. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y eso se tiene que reflejar a través del testimonio, no de la palabra. Porque una cosa hablarías, pero ¿cuál es tu testimonio? A muchos se dicen, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Cristiano y todavía aventándose cervezas, todavía hablando palabras corrompidas. Dicen, no. Y es triste hoy en día, es triste y hasta da tristeza de lo que se está dando uno cuenta de lo que hacen las gentes. Hay muchos pastores que les dicen que en diciembre se pueden echar unas cervezas. Cuando la palabra nos enseña, no yo, que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. No nos embriaguéis, dice, con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas que están metiendo en las iglesias, el día de mañana van a pagar las consecuencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene si allá en el mundo estabas tomando y ya lo estás practicando aquí adentro? No sirve de nada. La palabra nos enseña que poca levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Aquí no hay pecado chiquito ni grande, el pecado es pecado. Y renuncia al pecado. ¿Sí?
¿Cuántas personas rebeldes hay? O sea, nada más uno expone la palabra, no es uno que ponga las condiciones, no, Dios nos establece y nos pone las condiciones que nosotros debemos de llevar a cabo, porque son sus mandamientos, no son mis mandamientos que yo te digo, haz esto o deja de hacer aquello. A mí también me lo está diciendo, ¿sí? Pero hay de aquel que no lo lleve a cabo, ¿sí? Porque tenemos un Dios que es fuego consumidor. Y dice, mía es la venganza. Y Él es el que nos va a pagar lo que hagamos o dejamos de hacer. Por eso si llegamos a Él, siempre hay que ser agradecidos. Y siempre estar con Él. No con el hombre, con nuestro Dios. En nuestro cuarto secreto, tener esa relación y comunión. Establecer un altar, humillarnos, postrarnos, llorarle. Y en esa medida Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Eso es lo que necesita hoy en día la iglesia de Jesús. Que se humille, que reconozca en lo que está caminando. ¿Sí? Porque si no reconoces que estás viviendo en el pecado, no tiene sentido que estés aquí. Dios ya lo sabe. Podrás engañar al hombre, pero dice Dios, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se va a escapar. Nadie. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros le pidamos dirección y que abran nuestros ojos espirituales para poder discernir cuando vayamos a hacer una cosa que no le agrada a Dios. Y vamos a ir terminando en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Y esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los romanos. Dice así, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Dónde murió Jesús? En la cruz. Él fue crucificado. Ahí nos está diciendo a nosotros que también tenemos que crucificar esta carne. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera poder. Si nosotros le damos rienda suelta a los deseos de esta carne, pues nosotros nos vamos a constituir enemigos de Dios. Toda la gente que le está dando el placer a los deseos de su carne, se constituye enemigo de nuestro Señor. Por eso habla, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza, o sea, lo que antes hacíamos, fue crucificada también con Cristo. Y por eso también le decía a Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. El que las hace nuevas todas se llama Jesús. O sea, nos sacó de la vieja naturaleza ya del pecado, del horno, del infierno. Y ya nos trajo a su casa para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo y para tener un corazón agradecido cada día, cada momento que Él nos permite estar aquí en este mundo. No para nada más vivir un ratito y estar ahí aparentando y toda la semana haciendo cosas que no son gratas delante de sus ojos. Dice, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Quién es el que se vuelve a esclavizar? Pues el que vuelve a pecar. ¿Sí? O sea, te vuelves a ser esclavo del pecado. ¿Sí? Y eso es
no de Dios nuestro Señor. Él nos hizo libres. ¿Sí? Por eso en el Evangelio de San Juan 8:36 dice, si el Hijo, habla de Jesús, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Aquí no habla de esclavitud, ¿eh? Él nos hizo libres y por eso tenemos que vivir una vida en santidad, una vida practicando la verdad, una vida llena del amor y la compasión de nuestro Señor. Tenemos que compadecernos, no solamente de nuestro hermano, de nuestro prójimo. ¿Sí? Y no todas las ocasiones y todas las veces es darle un pan o darle un dinero, no, es darle también una palabra. ¿Sí? Porque si tiene hambre, al día de mañana o al rato ya va a tener de nuevo hambre. Pero si le das una palabra, Dios puede cambiar el entorno de su vida. ¿Sí? Dice el 7, porque el que muere queda liberado del pecado. Porque el que muere queda librado del pecado. Si tú crucificas esta carne juntamente con Cristo, moremos al pecado y vivimos para Dios. Hay que crucificarla, no satisfaciendo los deseos, ¿sí?, que te van a arrastrar a una condenación. ¿Sí? Tenemos que pedirle dirección a nuestro Señor. Y continúa diciendo, dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Él murió en la cruz. Y si nosotros morimos, hacemos morir la carne también en la cruz, vamos a vivir con Cristo eternamente para siempre. Pero eso es de carácter. Tenemos que ser violentos, radicales. ¿Qué hacemos en el mundo? ¿O cómo se comporta el mundo? Hay jóvenes que no les interesa quién los esté viendo lo que están haciendo o lo que están hablando. Y a lo mejor de esos éramos algunos de nosotros, escandalosos, ebrios o X. ¿Y ahora para qué? ¿Ahora por qué para Cristo no? Hay que hacer hora para nuestro Dios. Así como eras escandaloso en el mundo, ahora que seas tu heraldo en las manos de Jesús para alcanzar almas. Pero primeramente con tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. O sea, tú tienes que saber si has muerto al pecado para que puedas vivir para con Él. Dice el 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Jesús murió una vez y para siempre. Él pagó el precio de toda la humanidad. ¿Sí? Por eso dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en el nombre de Jesús. Una vez y para siempre. Él pagó todos tus pecados una vez y para siempre. Para que también nosotros moramos al pecado y podamos vivir para Cristo. Pero estamos aquí y como que no se nos revela nada. Nada más cumplimos el tiempo que se está aquí en la reunión y todo pasa como nada. No, tenemos que entender que día a día tenemos que crucificar este cuerpo, día a día, no satisfaciendo lo que nos pide, renunciando al pecado. ¿Sí? Él te libertó, Él me libertó. Él te restauró, a mí me restauró, te sanó, me sanó. ¿Sí? Él pagó el precio, nosotros no pagamos nada, no hicimos nada. ¿Por qué no eres agradecido?
Imagínate que lo hubieras hecho tú. ¿Qué pensarías de la persona que no está haciendo de lo que tú hiciste? A veces uno hace las cosas bien y dice, ay, le hicimos tal o cual a esta hermana y mira cómo. La ayudamos para que Dios la levantara y miren qué anda, qué es lo que está haciendo, de qué sirvió. O sea, al menos yo se me pongo a meditar eso, que uno se esfuerza por tratar de hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Sí? Y lo digo de esa manera porque si Dios pagó el precio a través de su Hijo Jesús por todo el mundo, ¿por qué no lo valoras? ¿Por qué no das tu vida por tus hijos? Porque tú no tienes poder, ni yo tengo poder. Pero Dios sí tiene el poder, aún para levantar a su Hijo Jesús y para que reine también eternamente y para siempre. Tenemos que reconocer la soberanía de nuestro Señor. La muerte ya no tiene, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Cuando estábamos en el pecado éramos esclavos del pecado, pero morimos al pecado, renunciamos al pecado para vivir para Cristo. Y la recompensa nos está esperando si le somos fieles hasta el final. Hay que caminar, ¿sí? Que cada paso que demos lo demos cimentado en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Y termina diciendo el 10. Habla de Jesucristo nuestro Señor. Dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Del pecado del ser humano, de este mundo. No tantas veces. ¿Sí? Él murió por tus pecados. Él murió por mis pecados. Él murió por los pecados de todo el mundo. ¿Para qué? Para que ya no estemos transgrediendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Y continúa diciendo, dice, en cuanto a su vida, vive para Dios. Y mi pregunta es, ¿para quién vives? Si Dios pagó en la cruz del Calvario el precio de todos tus pecados, ¿para quién vives? ¿Para el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo? ¿O vives para seguir en el pecado y en la maldad? Porque nada más hay dos caminos, el ancho y el angosto. ¿Vivimos para Dios? ¿Renunciamos al pecado? ¿Desechamos al pecado? ¿O todavía apapachamos al pecado? Y eso nos corresponde a nosotros, examinarnos. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. De ahí nos sacó nuestro Señor. Él pagó el precio de nuestras iniquidades, de nuestras transgresiones, de nuestras maldiciones, de nuestros pecados. Y por eso dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. ¿Sí? Porque el pecado te enferma, el pecado te deforma, el pecado te mata, pero el Espíritu Santo te renueva y te transforma. Esa es la evidencia de lo que hace Dios en la vida de un cristiano. Una transformación, te rejuvenece, te da fuerzas. ¿Sí? Así que mis amados, pues hay que renunciar al pecado. Es el consejo que nos da nuestro Señor. ¿Sí? Que renunciemos al pecado y a la maldad. Si no renunciamos al pecado y a la maldad, ¿qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Y Pablo también a los Efesios le dijo, hay que aprovechar cada momento, hay que aprovechar cada momento, porque los días son malos. Cada momento que Dios nos permita estar aquí en este mundo, hay que aprovecharlo para hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? Y para así
el día de mañana ser justificado delante de su trono. ¿Sí? Así que, mis amados, pues hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo para agradar a nuestro Señor. Y la primera es renunciar al pecado y a la maldad, para empezar a caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por tu palabra, Señor, por este día, tarde. Te pedimos que direcciones nuestra vida, nuestra casa, que seas tú el alfarero, Padre, y que haga lo que tengas que hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, Padre. Amén, amén y amén.